¡Atención México! Sheinbaum destrozó en vivo a los medios que llevan años mintiéndote y lo hizo con la voz de ellos mismos. Hoy los grandes periodistas de la oposición quedaron en ridículo ante todo el país. Esta mañana ocurrió algo que los noticieros de las televisoras privadas no van a analizar esta noche. No pueden, porque el análisis los destruye a ellos. Esta mañana, en Palacio Nacional, uno de los periodistas más influyentes de la oposición mediática mexicana quedó expuesto con su propia voz, en su propio canal, ante millones de personas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo usó como evidencia de cargo en cadena nacional. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y lo que ejecutó esta mañana no fue una defensa, fue una demolición. El testigo más poderoso contra los medios corporativos no fue el gobierno, fue uno de sus propios periodistas, en su propio canal, con su propia voz. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque lo que está ocurriendo en México en este momento no es un debate sobre regulación mediática, es una batalla por quién tiene el derecho de decirle la verdad al pueblo de México. Y hay una pregunta que los medios corporativos llevan semanas evitando responder. Si los lineamientos del gobierno son censura, como ellos afirman, ¿por qué ninguno de ellos puede mostrarle al público un solo artículo del decreto que sancione el contenido de una nota periodística? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no años, décadas. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, 30 años de neoliberalismo ininterrumpido, existía un pacto no escrito entre el poder político y el poder mediático en México. El pacto funcionaba así. El gobierno no preguntaba qué ponían en pantalla. Los medios no preguntaban de dónde venían los contratos publicitarios del Estado. Nadie rendía cuentas, nadie explicaba nada y el ciudadano recibía lo que esos dos poderes decidían que debía recibir. Las secretarías de gobernación de aquella época no eran ministerios de transparencia. Eran maquinarias de censura disfrazadas de oficinas de comunicación social. Un presidente del viejo régimen no se sentaba 2 horas al día a responder preguntas de reporteros. Eso era impensable, era estructuralmente imposible. El poder no se explicaba, se imponía. Y los medios corporativos prosperaron en ese sistema. Construyeron imperios informativos sobre la base de un privilegio fundamental: el privilegio de no ser cuestionados. El privilegio de llamar noticia a lo que era publicidad, el privilegio de llamar análisis a lo que era propaganda, el privilegio de llamar periodismo a lo que era, en palabras de uno de sus propios periodistas estrella, mentira deliberada. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Llegó la cuarta transformación, llegó la mañanera, llegó el detector de mentiras, llegó el derecho de réplica y los medios corporativos descubrieron que por primera vez en 30 años alguien podía responderles. No les gustó y ahí comenzaron a cometer errores. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Los grandes medios de comunicación privados de México no son estúpidos, son arrogantes. Y esa diferencia importa, porque un adversario estúpido comete errores por ignorancia. Un adversario arrogante comete errores porque cree que las reglas del juego no pueden cambiar. Ese fue exactamente su problema. Cometieron 3 errores, en orden. El primero lo cometieron semanas antes de esta mañana, cuando el gobierno federal anunció los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, un decreto que en ninguno de sus artículos establece sanciones por contenido periodístico. Los medios corporativos eligieron una estrategia. La estrategia fue simple: llamarle censura. Calcularon que esa palabra, censura, activaría de forma automática la solidaridad internacional, el respaldo de organismos de libertad de prensa y la simpatía de una parte de la opinión pública que asocia regulación con autoritarismo. Parecía inteligente, era un error catastrófico, porque al usar esa palabra de forma hiperbólica, sin poder señalar un solo artículo del decreto que censurara contenido, lo único que lograron fue hacer la pregunta inevitable: ¿dónde está exactamente la censura? Nadie pudo responderla. Lo que el adversario no calculó era que esa decisión acababa de convertir su argumento más fuerte en su punto más débil. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron ellos mismos, en pantalla, con micrófonos abiertos,
En un debate transmitido por Canal 40, uno de los canales de la oposición mediática, participaron figuras como Ciro Gómez Leiva, Denise Maerker y Sergio Sarmiento. Sarmiento, en un momento que buscaba parecer honesto y autocrítico frente a sus colegas, declaró públicamente que los medios de comunicación mienten deliberadamente. La frase quedó grabada. Nadie en esa mesa de debate calculó que esas palabras vivirían fuera de ese estudio. Nadie calculó que serían reproducidas en Palacio Nacional, ante toda la prensa acreditada por la presidenta de México, como la justificación más sólida de por qué los medios necesitan publicar sus códigos de ética. Lo que el adversario no calculó era que esa confesión pública acababa de destruir el único argumento que les quedaba: la autoridad moral para hablar de libertad de información. Ese fue el segundo. El tercero lo cometieron esta mañana y fue el definitivo. Una reportera de la revista Proceso, uno de los medios con mayor credibilidad histórica en México, eligió confrontar a Sheinbaum con dos casos donde el gobierno había difundido información incorrecta. El caso de la exfuncionaria que se asoleó las piernas en Palacio Nacional y el caso del derrame petrolero en el Golfo de México. La estrategia era poner a Sheinbaum a la defensiva, obligarla a defender errores, obligarla a reconocer que su gobierno también miente, obligarla a quedar en el mismo nivel moral que los medios que ella cuestiona. Parecía una jugada perfecta. Era el tercer error, porque en ambos casos, el de la exfuncionaria y el del derrame, el gobierno había pedido disculpas públicas y había hecho la rectificación, y Sheinbaum lo sabía. Lo que el adversario no calculó era que esa pregunta le entregaba la plataforma perfecta para hacer el contraste más brutal de toda la mañanera. Infodemia pidió disculpas y tiene código de ética. ¿Cuántos de sus medios pueden decir lo mismo? Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras los medios corporativos construían su argumento de censura en editoriales y columnas de opinión, Sheinbaum construía otra cosa. No construía una respuesta, construía una arquitectura. Y aquí es donde el plan completo se revela. Porque lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional no fue una confrontación improvisada. Fue el momento en que una estructura de 3 piezas, diseñada con meses de anticipación, se activó completa por primera vez ante los ojos de todo el país. El primer movimiento fue la mañanera como trinchera de réplica. 2 horas al día, todos los días, con al menos 50 reporteros acreditados simultáneamente, con el derecho garantizado de preguntar lo que se desee, sin filtro previo, sin agenda impuesta. Sheinbaum lo dijo con una precisión quirúrgica esta mañana. Tú estás aquí con el derecho absoluto a preguntar lo que desees. Ese espacio no existe en ninguna televisora privada de México. Ningún director de Televisa o TV Azteca se sienta 2 horas al día a responder preguntas de periodistas que pueden cuestionarlo con libertad total. La mañanera no es propaganda, es el único espacio de rendición de cuentas en tiempo real que existe en el ecosistema informativo mexicano, y los medios corporativos llevan años intentando desacreditarlo exactamente porque funciona. El segundo movimiento fue el detector de mentiras. Una sección dentro de la mañanera dedicada exclusivamente a desmentir información falsa que circula en redes sociales y medios de comunicación. No es un órgano de censura, no tiene facultad para bajar contenidos, suspender transmisiones ni sancionar periodistas. ¡Es un espejo! Un mecanismo que toma la información que los medios difunden, la contrasta con los hechos verificables y la presenta ante la misma audiencia que recibió la versión original. Eso, solo eso, aterra a los medios corporativos, no la censura. El contraste. El tercer movimiento fue el definitivo, el derecho de réplica, conducido por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, transmitido cada miércoles por la tarde, un espacio institucional con nombre, con titular, con formato regular, donde el gobierno puede responder de forma pública y documentada a la información que considera falsa o distorsionada. Quédate porque la última pieza lo cambia todo, porque estas 3 piezas juntas crean algo que no existía en México, un sistema de contrapeso informativo que no necesita callar a nadie para funcionar, solo necesita hablar. Y mientras los medios corporativos gritaban censura, ella ya tenía la respuesta lista. Esta mañana el sistema se activó en vivo
y los medios acusaron el golpe. La reportera de Proceso llegó con su pregunta preparada. La estrategia era sólida en papel, pero Sheinbaum no estaba improvisando. Cuando la reportera insistió en que solo puede preguntar una vez por mes, Sheinbaum respondió con una frialdad que no necesita de volumen para ser contundente. Aquí hay derecho de réplica. Ustedes tienen las preguntas por 2 horas al día. Y remató con el contraste que los medios corporativos no pueden refutar. En los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, era prácticamente imposible que un presidente respondiera públicamente a una crítica periodística. Hoy hay 2 horas al día. Todos los días, detente un segundo y procesa lo que eso significa. Para el ciudadano mexicano de a pie, el que ve las noticias en la noche, el que escucha la radio en el coche, el que nunca supo que el análisis político que consumía podía ser publicidad disfrazada, este momento importa de una forma muy concreta. Por primera vez existe un mecanismo que le dice: lo que te dijeron anoche, aquí está la versión que los hechos verificables sostienen. No es perfecto, nada lo es, pero existe, y antes no existía. Después llegó el golpe más limpio de la mañana. Sheinbaum reprodujo el clip de Canal 40. La voz de Sergio Sarmiento admitiendo que los medios mienten deliberadamente resonó en el salón de Palacio Nacional. Y entonces hizo la pregunta que dejó sin respuesta a toda la oposición mediática. Por lo menos que publiquen su código de ética para ver si ellos mismos lo respetan o no. No hubo respuesta, no podía haberla, porque publicar un código de ética significa comprometerse públicamente con estándares verificables. Significa que la audiencia puede exigir rendición de cuentas. Significa que el privilegio de décadas, el privilegio de informar sin ser cuestionado, termina. Y eso, para los medios corporativos, es más aterrador que cualquier decreto de regulación. Lo que los medios de siempre no te van a decir es que su campaña contra los lineamientos no es una defensa de la libertad de expresión, es una defensa de su propio privilegio de no rendir cuentas. Sheinbaum los expuso, con sus propias palabras, con sus propios clips, en su propia conferencia de prensa. México ya no está solo frente al poder mediático corporativo, porque lo que Sheinbaum activó hoy no fue una respuesta a una crisis mediática, fue la fase final de un plan que lleva meses ensamblándose en silencio. Y cuando ves las piezas juntas, el mecanismo es de una precisión que ningún medio corporativo va a explicarte esta noche. La primera pieza era el decreto de derechos de las audiencias. Sin ella, el resto no funciona. No porque sancione contenidos, no lo hace, y ese es exactamente el punto, sino porque establece una obligación pública, documentada y verificable. Los medios deben explicar cuándo un contenido es noticia y cuándo es publicidad. Eso parece menor, no lo es, porque en México, durante décadas, la línea entre noticia y publicidad fue deliberadamente invisible. Los grandes consorcios mediáticos construyeron su poder sobre esa invisibilidad. Cobrar por una cobertura favorable y presentarla como periodismo independiente no era la excepción, era el modelo de negocio. El decreto no lo prohíbe con una sanción penal, lo hace visible. Y la visibilidad para ese modelo de negocio es letal. La segunda pieza era el sistema de réplica institucional. Mañanera más detector de mentiras, más derecho de réplica. Juntas, estas 3 piezas crean un ecosistema informativo paralelo que no compite con los medios corporativos suprimiéndolos. Los compite informando mejor. Eso es más devastador que cualquier censura. Porque la censura crea mártires, la competencia crea obsolescencia. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza es la que nadie vio, el clip de Sarmiento. No apareció por accidente en la mañanera de hoy. Fue seleccionado, fue preparado, fue presentado en el momento exacto en que la reportera de Proceso había planteado la pregunta sobre los errores del gobierno, el momento donde el adversario esperaba tener la ventaja moral. Sheinbaum invirtió el tablero en tiempo real. Usó la pregunta del adversario como plataforma para presentar la evidencia que destruía el argumento del adversario. Eso no es improvisación, eso es preparación quirúrgica. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Pero hay una dimensión de este movimiento que ningún análisis convencional está tocando todavía. Y es la pregunta que se va a responder en los próximos miércoles. ¿Qué pasa cuando el derecho de réplica, conducido por Luisa María Alcalde, con formato institucional, con nombre y apellido,
empiece a documentar caso por caso las informaciones falsas de los medios corporativos. ¿Qué pasa cuando esa documentación se acumule semana a semana? ¿Qué pasa cuando la audiencia pueda comparar en tiempo real lo que le dijeron y lo que los hechos verificables sostienen? Esa es la pregunta que los medios corporativos no están haciendo públicamente, porque la respuesta los aterra. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Vamos a las 3 dimensiones de lo que acaba de ocurrir, porque este momento no vive solo en una mañanera, vive en la historia del país. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. El mexicano promedio consume entre 4 y 6 horas de contenido mediático al día entre televisión, radio y redes sociales. Durante décadas, una parte significativa de ese contenido fue producida sin ningún estándar público verificable de veracidad, sin código de ética publicado, sin mecanismo de rectificación obligatoria, sin espacio institucional donde alguien pudiera decir: eso que te dijeron anoche no es correcto. Lo que los lineamientos de derechos de las audiencias establecen por primera vez en la historia regulatoria de los medios mexicanos es que ese ciudadano tiene derechos exigibles frente a los medios que consume. No es perfecto, pero es un antes y un después. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum construyó no es solo un mecanismo de comunicación gubernamental, es una doctrina de soberanía informativa. La idea de que un Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de garantizar que sus ciudadanos puedan acceder a información verificable y que ese acceso no puede estar secuestrado por los intereses financieros de los consorcios mediáticos privados. Es una posición de principio que coloca a México en una conversación global que apenas está comenzando. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud. Tercera dimensión, el precedente para el sur global. México no es el único país donde los grandes medios de comunicación privados operan como poderes políticos sin contrapeso electoral. Brasil lo vivió, Argentina lo vive, Colombia lo conoce, Perú lo padece. En todos esos países la pregunta es la misma. ¿Cómo garantiza un gobierno democrático el derecho ciudadano a la información veraz sin convertirse en censor? La respuesta que Sheinbaum está construyendo: regulación de transparencia, más sistema de réplica institucional, más competencia informativa directa, sin sanciones de contenido, es un modelo imperfecto, en construcción, cuestionable en sus detalles, pero es un modelo. Y el orden unipolar mediático no está en crisis, ya está muriendo. Y desde sus grietas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo ecosistema informativo global. Esta mañana, Claudia Sheinbaum dijo algo que no sonó como un titular, pero fue la sentencia más importante de toda la conferencia. Entrar a un proceso de censura desde el gobierno, de determinar si el contenido es uno y otro, es muy peligroso y no vamos a caer en eso. 4 oraciones, 0 adjetivos innecesarios, precisión absoluta, pero analiza cada palabra. Cuando dijo es muy peligroso, no estaba hablando solo de los medios privados. Estaba enviando un mensaje directo a cualquier sector dentro del propio gobierno que pudiera interpretar los lineamientos como una licencia para intervenir en contenidos. La línea roja no la trazó hacia afuera, la trazó hacia adentro también. Eso es lo que los medios corporativos no analizaron. Cuando dijo no vamos a caer en eso, estaba haciendo algo más sofisticado que una promesa. Estaba estableciendo una doctrina pública, declarada en conferencia ante 50 reporteros acreditados, grabada y archivada. Una doctrina que ahora puede ser usada como estándar de rendición de cuentas contra su propio gobierno si en algún momento ese límite se cruza. Sheinbaum no se protegió a sí misma con esa declaración, protegió al proceso. Y después vino la frase que definió el tono completo de la mañana. Por eso es la mañanera, para que también nosotros podamos desmentir y tener derecho de réplica de las mentiras cotidianas que se dicen acerca del gobierno. Cuando dijo mentiras cotidianas, no fue un exabrupto, fue un diagnóstico clínico enunciado con la frialdad de alguien que lleva meses documentando los casos, caso por caso. La declaración fue también un mensaje para los adversarios internos, para los que dentro de la oposición mediática apostaron a que Sheinbaum iba a retroceder ante la presión de la campaña de censura.
Para los editorialistas que la semana pasada escribieron que el gobierno estaba a punto de dar marcha atrás. Para los que calcularon que el costo político de mantener los lineamientos sería mayor que el costo de abandonarlos. Se equivocaron de forma catastrófica. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Afuera, todo parecía una confrontación más en una mañanera más. Adentro, la arquitectura ya estaba lista, pero hay un hilo que esta mañana quedó suelto, y es el más importante de todos. El derecho de réplica conduce Luisa María Alcalde cada miércoles por la tarde, lo que significa que en menos de 48 horas habrá una nueva emisión, y esa emisión va a ser la primera después de la confrontación de hoy. La pregunta concreta que nadie está respondiendo es esta: ¿qué casos va a documentar Alcalde este miércoles? ¿Qué medios van a estar en esa lista? ¿Y cómo van a responder esos medios cuando su nombre aparezca en pantalla con evidencia documental de una información incorrecta que nunca rectificaron? Eso no es especulación, es la mecánica inevitable del sistema que Sheinbaum acaba de defender públicamente esta mañana. México llegó a este momento con un ecosistema mediático donde los grandes consorcios operaban sin contrapeso institucional desde hace más de 3 décadas. Ahora tiene un decreto de transparencia, un sistema de réplica de 3 piernas y una presidenta que esta mañana demostró que no tiene ningún interés en retroceder. Lo que se viene en los próximos miércoles va a ser la prueba de fuego real, no del decreto, del sistema completo, porque un decreto puede quedar en papel. Un sistema que se activa semana a semana, con nombre de titular, con formato regular, con audiencia acumulada. Ese sistema construye músculo institucional que es mucho más difícil de desmantelar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: el debate sobre libertad de prensa en México no está ocurriendo en el vacío. Está ocurriendo en un momento en que varios gobiernos del sur global están buscando exactamente este tipo de modelo. Cómo construir soberanía informativa sin autoritarismo, cómo garantizar derechos de audiencias sin censura de contenidos, cómo competir con el poder mediático privado sin suprimirlo. México, con todos sus debates internos y sus imperfecciones de implementación, está exportando una respuesta posible a esa pregunta. En el próximo análisis vamos a desmenuzar lo que ocurra este miércoles en el derecho de réplica de Luisa María Alcalde, porque los primeros casos que documente después de esta mañana van a revelar exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno y hasta dónde los medios corporativos están dispuestos a resistir, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy. El gobierno de Claudia Sheinbaum defendió los lineamientos de derechos de las audiencias ante una pregunta diseñada para ponerla a la defensiva. No retrocedió un milímetro. En cambio, usó el clip de uno de los periodistas más influyentes de la oposición mediática para demostrar con su propia voz por qué existe la necesidad de que los medios publiquen sus códigos de ética y tengan mecanismos de rectificación. Así ocurrió. Ahora, ¿cómo ocurrió? Sheinbaum no llegó a esa mañanera a improvisar. Llegó con una arquitectura de 3 piezas ya operativa. El decreto de transparencia que hace visible lo que antes era opaco, el sistema de réplica institucional que compite con los medios corporativos informando mejor, y la preparación táctica de usar las palabras del adversario como su mejor argumento. Cada pieza encajó en el momento exacto para el que fue diseñada. ¿Y por qué importa? Porque lo que está en juego no es un debate técnico sobre regulación mediática. Lo que está en juego es quién tiene el derecho de decirle la verdad al pueblo de México. Durante 30 años, ese derecho lo ejercieron de forma exclusiva los grandes consorcios mediáticos privados, sin código de ética público, sin mecanismo de rectificación obligatoria, sin contrapeso institucional de ningún tipo. Hoy ese monopolio tiene una grieta. La soberanía de México no se negocia, ni en política exterior, ni en recursos naturales, ni en el derecho de su pueblo a recibir información verificable. Atención, México. Esta mañana abrimos preguntando si los medios corporativos podían mostrar un solo artículo del decreto que censurara contenido periodístico.
siguen sin poder mostrarlo, y esa respuesta lo dice todo. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene este miércoles con el derecho de réplica va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, deja tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que los medios corporativos van a publicar sus códigos de ética? ¿O van a seguir escondidos detrás de la palabra censura porque saben que si los publican, el pueblo va a ver exactamente lo que llevan años haciendo? Escríbelo abajo. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!